Bienvenidos a la Guía de Derecho Penal. En esta primera parte, como toda introducción a una materia, vamos a dar definiciones generales de la misma. Para ello, tomamos tres conceptos de penalistas argentinos, doctrinarios cuyas obras son estudiadas a nivel internacional. Estos conceptos generales les serán de utilidad para adquirir las primeras nociones de la materia. Comenzamos. Para empezar, vamos a ver el concepto de Ricardo Núñez, quien fue docente de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de La Plata. También fue secretario y juez del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y 2 veces considerado para conformar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En su obra, Manual de Derecho Penal, parte general, señala que el derecho penal es la rama del derecho que en principio regula la potestad estatal de castigar, es decir, que funciona como un freno al poder punitivo del Estado. Como segundo aspecto, determina lo que es punible y sus consecuencias. Para el autor, las consecuencias tienen carácter dualista, es decir, que no son únicamente las penas, sino que como aporte del positivismo criminológico se incorporan las medidas de seguridad, que son sanciones complementarias o sustitutivas a la pena, que puede el juez imponer a aquellas personas que, siguiendo la teoría del delito, son inimputables. El derecho penal no debe limitarse a asociar delitos a las penas, sino también tiene que tener un fin preventivo para evitar posibles conductas desviadas en el futuro. Seguimos con el concepto de Enrique Bacigarupo. Fue Procurador General del Tesoro de la Nación Argentina entre los años 1973 y 1974. Fue magistrado del Tribunal Supremo Español en la Segunda Sala Penal entre los años 1987 y 2011. Es autor de diversas publicaciones sobre derecho argentino y español. Se destacó en su defensa del futbolista Lionel Messi, acusado de fraude fiscal en España. En el año 2020, el presidente argentino, Alberto Fernández, lo designó como miembro de una comisión encargada de la reforma del sistema judicial. En su obra, Manual de Derecho Penal, nos da un concepto desde el punto de vista funcional del derecho penal. Desde el punto de vista funcional, el derecho penal es un mecanismo de control social. Los mecanismos de control social buscan lograr determinadas conductas en la sociedad. El derecho penal es uno de estos mecanismos, pero no es el único. Se diferencia de los otros instrumentos ya que tiene a la sanción y el castigo como medio para la consecución de sus fines, y por la gravedad que estos medios implican, requieren un uso formal y racional de los mismos. Este tipo de control social se denomina primario, ya que apelan a la sanción y el castigo, a diferencia de los mecanismos de control secundarios que tienen como fin internalizar las normas y conductas correctas de comportamiento, como por ejemplo la ética y el sistema educativo. También es importante destacar que el único órgano que puede llevar a cabo este mecanismo de control primario es el Estado, donde los legisladores crean las leyes que son aplicadas por el Poder Judicial. En un aspecto normativo, lo define como el conjunto de normas y de reglas para la aplicación de consecuencias jurídicas cuando se infringen dichas normas. Para finalizar, daremos el concepto de Raúl Zaffaroni. Fue ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre los años 2003 y 2014. Desde el año 2016 es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El concepto de Zaffaroni, desde un punto de vista sociológico y dialéctico, se puede dividir en 3 fases que conformarían la tesis, la antítesis y la síntesis. Sostiene el autor que la función aparente del derecho penal es de ser un saber normativo que sirve para estructurar el sistema penal que es operado por agencias y corporaciones que dicen tener por fin la prevención de delitos. Sin embargo,
a lo largo de la historia, fueron estas mismas corporaciones y agencias los que cometieron los peores crímenes de la humanidad y por tiempo más prolongado que los delincuentes comunes, mencionando por ejemplo la Gestapo y la Inquisición. Entonces, como síntesis, para el autor, la función real del derecho penal no es legitimar el poder punitivo del Estado, sino acotarlo, contenerlo y reducirlo, para que actúe como un límite, como una barrera, que se utilice para no pasar de un estado de bienestar a un estado totalitario. Aquí finaliza esta primera parte de la guía de derecho penal. En el próximo video abordaremos el derecho penal en su faz objetiva y normativa. Hasta la próxima.